Bienvenidos al curso de opciones, yo soy José Andrés y estamos en el capítulo 19. En este capítulo vamos a continuar con el tema de las griegas. En el capítulo anterior estuvimos viendo todas las implicaciones de la letra griega delta y en este caso vamos a seguir avanzando en un término mucho más complejo que es la gamma, muy importante y desde mi punto de vista es la clave para operar en opciones y espero que prestéis atención porque desde mi punto de vista es el capítulo más importante para comprender por qué comprar opciones y no vender opciones, en este caso para especular como hago yo normalmente en el intradía o en opciones de corto plazo, ¿vale? Vamos a primero seguir el mismo esquema que en el capítulo anterior, vamos a tratar el aspecto teórico de la gama para que comprendáis perfectamente el concepto y como ya os digo, no hace falta que comprendáis perfectamente el aspecto matemático porque no lo vamos a tratar, lo único que considero que es importante es que consigáis comprender en vuestra cabeza, en vuestra memoria, la implicación que tiene una opción de corto plazo, una opción de medio plazo, una opción at the money, una opción in the money, sobre la gamma y sobre la delta porque van a tener implicaciones muy importantes en el desarrollo del precio de la opción, con lo cual si somos capaces de comprenderlo, no va a hacer falta que miremos las deltas y las gammas de nuestras opciones, sino que sabremos perfectamente por qué operar una opción y por qué operar otra, ¿vale? Así que vamos a empezar. La gamma lo que hace básicamente es relacionar las variaciones que se producen en la delta de la opción, ¿vale? En función de las variaciones del subyacente. Es un parámetro complejo y básicamente como lo consideraría es como el riesgo asociado a la opción, a la propia opción, ¿vale? Estuvimos hablando que la delta nos estaba midiendo en una parte aproximada la probabilidad de que al final, a vencimiento, la opción terminara in the money. Bien, en la gamma básicamente lo que nos está asociando es el riesgo que tiene esa opción por el movimiento de la delta en sí, ¿vale? Lo que nos hace la gamma básicamente es medir la curvatura de la prima, la curvatura de la delta de esa opción y reflejarlo en un incremento o un decremento de la delta de esa opción. Entonces, en realidad lo que nos está haciendo es cuantificar cuánto va a aumentar o cuánto va a bajar nuestra delta ante un movimiento del subyacente, ¿vale? Cuando nosotros tenemos gamma altos, ¿vale? Sean positivos o negativos, da igual. Cuando nosotros tenemos gamma altos, la cuestión es que vamos a tener un riesgo y un beneficio muy alto para esa opción. Es decir, vamos a tener variaciones muy altas en el precio, en la cotización de la prima de la opción. Con lo cual, si queremos especular, lo que vamos a hacer es buscar gammas con gammas muy altas y si queremos realmente obtener beneficio del mercado pero sin mucho riesgo vamos a tener que buscar gammas muy bajos, ¿vale? Así que vamos a seguir. El gamma lo que nos mide es el ratio de cambio de la propia delta que estuvimos hablando en el capítulo anterior. Nos mide la aceleración de esa delta, es decir, cuánto vas a subir de rápido esa delta en función de si estamos en at the money o en in the money o tal, ¿vale? Básicamente, como tendremos que entenderlo, es la delta del propio delta, ¿vale? Es como yo siempre lo he aprendido, que la gamma es la delta del propio delta y se expresa siempre en tantos por ciento. La gamma va a ser siempre máxima en la zona at the money y va a disminuir en los strikes in the money y out of the money. ¿Por qué? Porque cuando una opción está fuera del dinero es muy poco probable que esa delta se dispare, ¿vale? Necesita un movimiento muy grande y entonces la gamma va a ser muy pequeña porque las variaciones del activo subyacente van a afectar muy poco a esa delta, ¿vale? En las opciones in the money va a pasar lo mismo. Necesitamos una variación muy grande del subyacente para que nuestra opción pueda salir de in the money. Con lo cual la gamma de esa opción también va a ser pequeña. Pero en el at the money, como existe una probabilidad de que pase cualquier cosa, la gamma va a hacer que la delta suba muy rápido o se desplome muy rápido, ¿vale? Las gammas van a ser exactamente iguales en los strikes. Por ejemplo, strike 500 de Apple va a valer la gamma exactamente lo mismo para la call como para la put, ¿vale? Exactamente igual, lo vais a ver luego en el Excel
como valen exactamente lo mismo. Y como ejemplo, para que más o menos vayáis comprendiendo lo que es el concepto de la gamma, si tenemos una opción con una delta de un 0,37, es decir, que va a ganar el 37% de lo que suba o va a perder el 37% de lo que baje, en el caso de una call comprada, y tenemos una gamma de un 0,3, es decir, de un 3%, si el subyacente va a subir $1, significa que nuestra delta va a aumentar de 0,37 a 0,40, ¿vale? Nos está midiendo esa tasa de cambio de la delta, ¿vale? Pero en cambio si bajase, ¿qué va a pasar? Pues como tenemos una gamma de 0,3, nuestra delta va a bajar en 0,3 y se va a convertir en 0,34, ¿vale? Si os dais cuenta, lo que nos hace básicamente la gamma es decirnos cuánto va a cambiar la delta si el activo subyacente varía un X%, en este caso un dólar, ¿vale? Vamos a seguir. Las variaciones de la gamma están linkadas al precio del subyacente, como es obvio, ya lo hemos visto con la delta, pero también, como pasaba con la delta, estamos ligados al tiempo de vencimiento y a la volatilidad, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que si hay más vencimiento, menos vencimiento va a afectar de una forma a la gamma, y si hay más volatilidad o menos en el mercado, va a afectar de otra. Bien, en cuanto al tema de la fecha de vencimiento, el valor de la gamma se incrementa mucho en los strike at the money, cuando el vencimiento está muy cercano. Cuando nosotros tenemos una opción semanal o tenemos una opción que vence dentro de 2 semanas o tal, la gamma se dispara en el at the money, ¿vale? Y se viene a cero en las colas, ¿vale? En las partes del out of the money y las partes del in the money. ¿Por qué? Porque va a pasar cualquier cosa en el corto plazo que puede hacer que esas opciones entren en in the money o salgan muy rápido al out of the money. Entonces las gammas se disparan en el corto plazo y en el at the money, ¿vale? Y la gamma se reduce en las partes de fuera del at the money, ¿vale? Con respecto a la volatilidad, si observamos la implicación que tiene en la gamma una volatilidad, cuanto menos volátil es la opción, la diferencia entre el at the money y el out of the money in the money va a ser muy grande, ¿vale? ¿Por qué? Porque no va a pasar nada de aquí a vencimiento, y entonces la gamma en el at the money va a ser lo único que te cotice de verdad una variación real, porque considera el mercado que la delta, ¿vale?, no se va a incrementar mucho porque no va a haber tal variación grande. Pero en cambio, si hay una opción que tiene, o sea, un subyacente que tiene muchísima volatilidad, la gamma no va a sufrir mucha variación entre la at the money e in the money. ¿Por qué? Porque como es muy volátil, significa que el subyacente se mueve mucho y puede salir para arriba o para abajo disparado, y la opción va a variar aproximadamente lo mismo en at the money, que es muy fuera del dinero, ¿vale? Eso es lo que tenemos que entender. Cuando la volatilidad se dispara, nuestras gammas suben mucho en todos los strikes, y cuando la volatilidad es muy baja, solo hay una gamma muy fuerte en el at the money, ¿vale? Entonces vamos a terminar con un ejemplo y pasamos al Excel para que comprendáis la importancia de la gamma y tal. Supongamos que tenemos unas acciones de ATT. El delta de la opción call 35 es de 0,35, ¿vale? El de la opción put es de 0,65 menos 0,65. Bien, estamos hablando de call comprada y put comprada. Y la gamma de ambas va a ser de 0,07. Ya os he dicho que el mismo strikes para las calls y para las puts tienen la misma gamma, ¿vale? Si las acciones subieran $1, ¿cómo sabríamos cuánto ha variado nuestra opción? Muy fácil. Cogemos y decimos, vamos a ver, nuestra delta de la call 35 estaba valiendo 35 céntimos, ¿vale? ¿Cuánto era nuestra gamma? Nuestra gamma era de 0,07. Si ha subido $1, lo que hacemos básicamente es multiplicar ese 0,07 por ese dólar y se lo sumamos a la delta anterior. Con lo cual, lo que haría esta delta sería subir a 0,42, ¿vale? En el caso de las put, ¿qué pasaría si subieran $1? Sabemos que como han subido, nuestra delta va a disminuir, ¿vale? A ver aquí. Sabemos que nuestra delta va a disminuir, ¿vale? Aquí tenía 68, pero lo he cambiado. Es 58. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una delta de 0,65. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros
a ese 0,65 le vamos a tener que sumar, porque ha subido, le vamos a tener que sumar ese 0,07, con lo cual a 0,65 más 0,07 al final nos queda en 0,58. Vemos como un aumento de la cotización de ATT va a repercutir de una forma positiva en la compra de call y negativa en la compra de put, porque realmente lo que está haciendo es que es menos probable que al final ATT caiga, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que tener en cuenta que si sube un dólar, ¿cómo va a afectarnos? ¿Qué pasaría si bajara un dólar? Básicamente va a pasar lo inverso, es decir, si nosotros teníamos una call 35 con una delta de 0,35, le vamos a tener que restar la gamma que tiene esa delta para conseguir la delta nueva. En este caso 0,35, le restamos 0,07 y nos queda 0,28 delta. Bien, en el caso de las put aumentaría porque como está cayendo, aumenta el valor absoluto de la delta. En este caso 0,65 menos 0,07 al final nos queda menos 0,72. Básicamente pasa exactamente lo inverso. Bien, cuando sube el activo subyacente, las calls van a tener una delta que va a subir por la gamma. Y cuando las acciones bajan, las calls van a perder delta porque la gamma hace que también baje esa delta. Bien, tenéis que comprender eso. Tenéis que comprender por qué la delta sube y por qué la delta baja. Y la delta sube y la delta baja por la gamma. ¿Vale? Vamos a traducir esto en una hoja Excel para que entendáis por qué el corto plazo y el largo plazo difieren mucho y entendáis los plazos para operar opciones, ¿vale? Vamos a verlo. Vamos a empezar a ver la parte práctica de las gammas. En este caso estáis viendo la serie de opciones que saqué el otro día en los contratos, los mismos, ¿vale? ¿Qué me fijaría yo? Pues primero, tenemos aquí las gammas de las calls y las gammas de las put, ¿vale? Veréis perfectamente que todas las gammas son exactamente iguales para el mismo strike, con lo cual las gammas son exactamente las mismas para call y put en el mismo strike y da igual el vencimiento porque siguen siendo las mismas, ¿vale? Veis aquí la gamma de la call, la gamma de la put son las mismas en cualquier strike, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a hacer las gammas? Básicamente, si recordamos el gráfico de la griega, nosotros sabemos que el gráfico de las deltas era mucho más plano en el largo plazo que en el corto plazo. Bien, y eso es debido a la gamma, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una gamma alta, nosotros tenemos opciones de corto plazo, eso hace que nuestra delta varíe muchísimo, ¿vale? Varíe de 0,5 a 0,6 con un movimiento muy pequeño. Pero en cambio, si tenemos gammas bajas, gammas de largo plazo, nuestra opción necesita un movimiento muy grande para que nuestra delta aumente mucho, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es comprender perfectamente por qué la delta está teniendo estos gráficos y el culpable son las gammas, ¿vale? Entonces, nos vamos a venir aquí. Entonces lo que he hecho es que aquí estáis viendo el gráfico un poco más feo porque como pasó en el caso anterior de las deltas, he computado en el at-the-money los strikes de 5 en 5 y luego en fuera de dinero y dentro de dinero computado de 25 en 25 y luego los gráficos bonitos, que son los que vamos a ver de verdad, están hechos de 25 en 25 para que veáis perfectamente la implicación, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos que en el corto plazo tenemos las gammas, siempre van a ser máximas en el at-the-money. ¿Por qué? Porque va a hacer que la opción entre en in-the-money y fuera de dinero muy rápido, entonces la gamma va a trabajar mucho ahí. Y conforme nos vamos alejando del vencimiento, esa gamma, ¿vale?, se va aplanando mucho y no va a tener una relación muy grande de diferencia entre las gamas de las de money y fuera del dinero, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta aquí, las gamas de largo plazo, septiembre, vencimiento septiembre, están como mucho más planas, ¿vale? De 0,01 aproximadamente a 0,03.
En cambio, conforme nos vamos acercando al corto plazo, a 2 meses a vencimiento, las gammas rondan del 0,01 al 0,06. ¿Vale? Estamos hablando de una variación mucho más grande, y ya si nos vamos al corto plazo, es una variación inmensa, ¿vale? De las fuera del dinero a las de money. ¿Qué nos hace eso? Básicamente lo que os he dicho, que las opciones de corto plazo tengan una delta muy vertical y te hagan que el rendimiento de esa opción sea exponencial, ¿vale? Con una opción de una prima muy pequeña se consigan resultados muy grandes, ¿vale? Y en las de largo plazo lo que te hacen es que el rendimiento de esa delta va a ser muy plano, muy lineal, ¿vale? Cuando nosotros vamos aquí y vemos los gráficos de verdad, estamos viendo cómo en el largo plazo te permite que tengas posiciones muy alejadas del dinero, porque van a hacer que un poco, aunque sea, va a variar tu opción, ¿vale? Conforme se vaya acercando a tu strike o lo que sea, pues esa delta vaya aumentando muy poco a poco, ¿vale? Pero si tenemos opciones muy cerca ya de vencimiento, esas gammas se vienen a cero casi hasta cerca de las de money, porque no es normal que veamos una variación muy grande, ¿vale? Y veamos que esa delta, esa probabilidad, digamos, de que esa opción entre dentro del dinero vaya a aumentar de forma drástica. Entonces las gammas se concentran en lo que básicamente es la zona de at the money, y no te dejan que te alejes mucho más, porque la opción no va a tener mucho dinero, no va a tener mucha probabilidad de que entre el dinero a vencimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto que estamos viendo aquí es muy bueno, porque lo que estamos viendo es cómo poco a poco la gamma se va poniendo en vertical conforme nos acercamos al corto plazo. Fijaros aquí la diferencia entre las gammas de largo plazo, que es la roja, la de medio plazo, que es la amarilla, y la de muy corto plazo, que es la azul. ¿Qué es lo que yo normalmente busco? Yo busco en las opciones de muy corto plazo, las opciones que están en azul. ¿Por qué? Porque ofrecen rentabilidades y riesgos muy grandes, y como ofrecen rentabilidades muy grandes, sabiendo operarlas, puedes obtener rendimientos muy rápidos, en horas, en minutos, que no te pueden ofrecer nunca opciones con largos plazos o medios plazos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hace poco tuve una operación en la que estaba invertido a 2 años en WMB y llevaba subiendo la acción a aproximadamente un 15% así, y mi opción apenas estaba ganando el 30%. En cambio tenía una opción a un mes, ¿vale? Y en apenas una subida de un 1% estábamos ganando un 40%, con lo cual, fijaros la diferencia entre operar en el largo plazo y en el corto plazo. La única diferencia es la gamma, ¿vale? El tiempo veremos cómo afecta diferente al largo plazo y al corto plazo. Tenemos que ver qué es lo que más nos conviene a nosotros como objetivo de inversión y especulación, pero la gamma es lo más potente que hay en las opciones, lo que normalmente menos se conoce, porque no se suelen contar estas cosas, y no se suele profundizar y tratar el corto plazo, porque normalmente siempre nos dicen que en el corto plazo la probabilidad está muy en contra tuya, porque el dinero se pierde muy rápido, y es verdad, ya lo veremos, pero las rentabilidades que te ofrecen son 10 veces o 15 veces más grandes que en el largo plazo, con lo cual merecen la pena tomar esto, ¿vale? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, estuviéramos considerando una subida de volatilidad? Pues básicamente, por ejemplo, una opción que esté con una volatilidad muy alta, lo que va a pasar es que este gráfico, por ejemplo, ¿vale?, se va a convertir en algo parecido a esto, ¿vale? Poco a poco lo que va a hacer es que se vaya aplanando, no va a bajar la gamma, no, eso no es lo que va a hacer, no va a bajar la gamma, va a ampliarse las colas de esa gamma. Es decir, por ejemplo, aquí estamos cotizando una gamma muy baja, ¿vale? Casi cero, pero si tuviéramos una volatilidad muy alta, es posible que aquí estamos cotizando la misma gamma, pero esta línea puede terminar en la zona de 0,6, 0,06 o 0,08. Estaría mucho más plana en una gamma muy parecida, ¿vale? No estamos hablando de que la gamma baje, sino que la gamma será relativamente constante tanto fuera del dinero como en at the money, ¿vale? O in the money.
Entonces, tenéis que tener en cuenta eso porque es mucho más difícil graficar una variación de la gamma con el paso del tiempo, porque necesitas tener gamma en el corto plazo, gamma en el medio y gamma en el largo, y luego ver una subida fuerte de volatilidad para poder graficarlo, ¿vale? Pero básicamente así, nosotros tenemos una gamma así. Si tuviéramos una volatilidad mucho más grande, pues tendríamos a lo mejor un gráfico muy similar a este, al similar al de largo plazo, pero con las gammas del corto plazo o del medio plazo, lo que sea, ¿vale? Mucho más constante, mucho más plano, ¿vale? No tan vertical como en este caso, ¿vale? Quedaros con esta imagen. La imagen de esta lo que nos marca aquí es mucho riesgo, pero mucha rentabilidad. Y esa es la clave. El corto plazo para mí pues ofrece muchos más beneficios para la especulación en opciones que en el largo plazo, ¿vale? Y ya veremos que luego en el tema de la teta, que es normalmente en lo que la gente se basa para decir que está haciendo el tonto aplicando en el corto plazo, veremos cómo la interpretación de la teta está muy mal considerada y lo vamos a ver en un ejemplo práctico en el siguiente capítulo, pero veréis que eh, la probabilidad de ganar aquí es mucho más alta y la de perder también es mucho más alta, y ese es el riesgo que hay que asumir muchas veces en el mercado, ¿vale? Hay que arriesgar para poder ganar. En este caso esto es lo que yo hago normalmente, operaciones con un gamma muy alto para poder ganar mucho en el corto plazo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.